Muy buenas tardes. Con relación al tema a exponer, estaremos abarcando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, trayendo a colación de manera general y específica este tema que nos atañe en este espacio académico. Dicha exposición pues la llevaremos a cabo que les habla Dora Isabel Márquez Padilla, al lado de mi compañera Valeria Hernández Pantoja. En lo que se refiere al desarrollo de la presentación, tenemos que esta iniciará con una introducción, la cual se divide en tres momentos que buscan contextualizar y proponer pues la apropiación del tema. En un primer momento conoceremos de manera preliminar qué es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En un segundo momento presentaremos las razones que justifican el estudio del tribunal y en un tercer y último momento de esta etapa de introducción se presentarán pues los objetivos que guiarán nuestra intervención y que buscan de una u otra manera esclarecer dudas y nuevamente contextualizarnos. En una segunda etapa del desarrollo, pues buscaremos profundizar en el tema y ya en la última etapa concluiremos y haremos un repaso de los objetivos planteados. En materia nos preguntamos qué es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Pues en vista de las atrocidades cometidas en Ruanda entre abril y julio de 1994, la comunidad internacional se ha comprometido a hacer respetar el derecho internacional humanitario y a enjuiciar a los responsables de las infracciones contra este derecho. Reconociendo que se cometieron violaciones graves al derecho humanitario en Ruanda y actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la resolución 955 del 8 de noviembre de 1994. El objetivo de esta medida es contribuir al proceso de reconciliación nacional en Ruanda y al mantenimiento de la paz en la región. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue establecido para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves al derecho internacional humanitario, cometidas en el territorio de Ruanda entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. También puede hacerse frente a la persecución de los ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de derecho internacional cometidas en el territorio de los estados vencidos en el mismo periodo. En la resolución 977 del 20 de febrero de 1995, el Consejo de Seguridad decidió que la sede del tribunal se encuentre en Arusha, República Unida de Tanzania. A lo que justifica nuestro estudio por este tribunal, tenemos que, más allá que contextualizar una situación, es conocer esos hechos que gestaron su origen y esas necesidades que se dieron y que aún tiene la sociedad y que el derecho busca regular a través de la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el caso de las atrocidades que ocurrieron en Ruanda. En el desarrollo de esta intervención nos trazamos unos objetivos con los cuales buscamos pues la apropiación del tema en este espacio académico. Esta intervención pues va más allá de compartir preceptos y conocimientos obtenidos de fuentes secundarias, pues busca que logremos los siguientes objetivos. Determinar la importancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda para la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Apropiarse del contexto que le da origen a su creación y aprender esos conocimientos en el marco del derecho. Acerca de los antecedentes del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tenemos que este hecho que mencionamos en nuestra presentación, como lo podemos determinar acá, provocó el inicio de una masacre inconsumerable que afectó a las comunidades Hutu y Tutsi que habitaban desde tiempos inmemorables en la zona de los Grandes Lagos africanos. Durante cerca del periodo de un mes, facciones de Hutus atacaron a Tutsis y Hutus moderados,
Ante estos graves hechos, las Naciones Unidas, fuertemente criticadas, al igual que Estados Unidos, Francia y Bélgica, por su inacción en los peores momentos de la masacre, tomó la iniciativa de intervenir a gran escala en la zona con el fin de detener la masacre. Los antecedentes relevados por la prensa de la época conmovieron e impactaron a la opinión pública del mundo ante el hecho de producirse un genocidio después de 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esto, con estos antecedentes y por la solicitud expresa de Ruanda, que ocupa un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de esa época, se decidió que en virtud de los dispuestos en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, como lo puntualizábamos anteriormente, pues ordenar que el Consejo tomara medidas necesarias para restablecer la paz y la seguridad del mundo. Se decidió entonces crear el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. De acuerdo a pues su estructura, tenemos que el tribunal, como lo indicábamos anteriormente, creado en la resolución 955 del Consejo de Estado en 1994, tiene como base pues una estructura similar a la del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Tiene su sede en la ciudad de Arusha, en Tanzania, y su presidente es Erik Mos de Noruega. Se compone por 3 salas o cámaras en primera instancia, conformadas por 3 jueces. Aunque el 14 de agosto de 2002, el Consejo de Estado, por resolución, agregó a la lista permanente 16 jueces, una de 8 jueces al ítem para completar e integrar las salas del tribunal. Fuera de estas 3 salas de primera instancia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda comparte una cámara o sala de apelaciones con el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Además, el tribunal cuenta con una fiscalía dirigida por Hassan Boubacar, la cual está encargada de buscar evidencias de las autoridades individuales de los crímenes investigados por la Corte, en conjunto con la unidad de evidencia, y al mismo tiempo busca acusar ante el tribunal a las personas investigadas. En cuanto al funcionamiento de la Corte, se rige por los siguientes principios en cuanto a la materia: genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones al artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Es importante recordar que el artículo 3 común de los convenios de Ginebra es considerado como un tratado que debe ser respetado por todos los estados partes del tribunal. En cuanto al tiempo de su funcionamiento, tenemos que pues conoce de los delitos cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. En ese marco de tiempo pues se dan las investigaciones que conoce el tribunal. Y en cuanto a los intervinientes, estos pueden ser tanto ruandeses como extranjeros que se encuentran en Ruanda al momento de cometerse los crímenes. A fines de octubre del 2005, el tribunal había ordenado la detención de más de 50 personas, de las cuales 71 habían sido puestas a su disposición. De todas ellas, 6 estaban cumpliendo sentencia firme en Malí, y mientras que el resto, salvo 6 liberados, se encontraban pendientes en juicio o sentencia. Conocer ese funcionamiento y cómo el tribunal adelanta pues esos casos. Hay un caso muy importante que es considerado un hito mundial y es el caso Akayesu. ¿Por qué constituye un hito mundial? Pues porque se considera la primera condena internacional por genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio,
un acto importantísimo para el derecho internacional. Tenemos que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda trató y llevó el proceso del caso Akayesu. Declaró a su acusado culpable de violación por no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial y no por haberla cometido personalmente. Otro acto importantísimo porque es la primera acusación en este marco del derecho internacional que se da por omisión después del deber que como oficiales en su momento tenían. El tribunal consideró que la violación constituía tortura y que, dadas las circunstancias de violación generalizada como parte de unas medidas dirigidas a impedir nacimientos dentro del grupo, constituía un acto de genocidio. Por ejemplo, en las sociedades donde la pertenencia a una etnia está determinada por la identidad del padre, violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de su grupo propio. Como vemos, se da una ampliación de lo que es genocidio y ya no solo pues el acto de genocidio no solo se concibe como pues esos actos unificados que van en contra de una comunidad, sino esa prohibición por el nacimiento y esas violaciones sexuales a las mujeres de una comunidad. Jean-Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue el arrestado y fue arrestado en Zambia el 10 de octubre de 1995. Fue transferido a la unidad de detención del Tribunal de Arusha en el 2000, en 1996, el 26 de mayo. El juicio comenzó en 1997, en junio, y el 2 de septiembre de 1998, la Cámara Procesal Primera lo encontró culpable de genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y el 2 de octubre de ese mismo año fue sentenciado a prisión de por vida. Akayesu cumple una condena perpetua en la prisión de Malí. Como podemos ver, este es un acto importante y un hito para el derecho internacional. Garantías del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Las garantías que ofrece tanto el tribunal como el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y que decidieron a África apoyar al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y a cooperar con él son la independencia y las reconocidas competencias de este órgano. Primero, la independencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Esta independencia está garantizada por el estatuto del tribunal, pero para muchos estados, el tercer mundo, el punto más importante es la elección de los jueces por la Asamblea General, sobre la base de una limitada lista de candidatos seleccionados por el Consejo de Seguridad. Dicha elección de jueces por un órgano plenario de la ONU refleja la voluntad de universalización de la acción emprendida por la organización. Segundo, competencias del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Es cierto que las competencias del Tribunal Penal Internacional para Ruanda son similares a las jurisdicciones de la posguerra, pero en algunos casos van incluso más allá. Por ejemplo, cabe destacar, entre otras, la competencia ratione personae en el caso del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Se aplica no solo a todos los criminales de guerra en principio, sino que es prioritaria al concurrir con la de las jurisdicciones nacionales. La competencia ratione temporis no está vinculada a un hecho determinado, como es en este caso la muerte accidental de los presidentes de Ruanda y de Burundi el 6 de abril de 1994, que se habría podido considerar como el acontecimiento que desencadenó la guerra civil y la retahíla de actos de genocidio.
Esta competencia es más amplia, dado que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha de enjuiciar las violaciones cometidas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, y no solo los crímenes cometidos a partir del 6 de abril. La competencia Rationellossi no es menos importante. El tribunal está facultando para enjuiciar no solo las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas entre el 1 y el 31 de diciembre en territorio ruandés, sino también las cometidas en el territorio de los estados vecinos. Esas garantías ofrecidas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda indujeron a la OUA para iniciativa de su secretario general a examinar la cuestión de la cooperación entre los estados africanos y el tribunal y a presentar su apoyo político y moral. Apoyo de la OUA al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Por primera vez en la historia, la OUA evoca la cuestión de la represión penal de los crímenes de guerra y de las graves violaciones del derecho internacional humanitario. En el marco de los conflictos internos en África, los jefes de Estado se comprometieron a cooperar con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en particular por lo que atañe a la detención de los presuntos culpables y a su extradición al tribunal. Se hizo un llamamiento al secretario general de la ONU para que concediera un mayor apoyo financiero y material al derecho penal internacional para Ruanda. Por último, con el marco del acuerdo de cooperación, la OUA y el SICR se invitó al secretario general de la OUA a proseguir sus esfuerzos de difusión y de imposición del respeto del derecho internacional humanitario, especialmente en las comunidades locales. Desde entonces, ese elocuente apoyo político se ha traducido en la decisión de algunos estados, Camerún, Gabón, Kenia, de trasladar a Arusha a los criminales perseguidos por el tribunal. La cooperación entre el tribunal y los estados africanos se desarrolla a lo largo de los meses, teniendo en cuenta el cometido potencial que éste ha de desempeñar en la realidad africana, en particular por lo que a la difusión y a la aplicación del derecho internacional humanitario se refiere. Contribución del derecho penal internacional para Ruanda en la realidad africana. El comienzo de las actividades del tribunal en 1995 dio pie para un profundo debate sobre el derecho humanitario en las universidades y entre los dirigentes políticos africanos. Nunca se habían organizado tantos coloquios en África como estos últimos años sobre las fuentes de ese derecho, las normas aplicables por el derecho penal internacional para Ruanda, las relaciones entre los estados y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el contenido de los convenios de Ginebra de 1949 y de sus protocolos adicionales de 1977. En Camerún y en Kenia, los tribunales nacionales tuvieron que pronunciarse sobre la cuestión de los ruandeses refugiados en esos países y decidieron en algunos casos, como en Camerún, que esos sospechosos deberían ser extraditados al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En efecto, cabe destacar que es la primera vez que los tribunales nacionales de esos países han aplicado el sistema de infracciones graves, previsto que los convenios que se asumen la responsabilidad penal en cuanto a los conflictos internos. Por otra parte, los debates de la última cumbre de la OUA y las cuestiones planteadas en los distintos seminarios nacionales sobre la aplicación del derecho internacional humanitario, organizados en África desde 1996 por el Servicio de Asesoramiento del CICR, demuestran claramente que los dirigentes políticos africanos, los oficiales, los funcionarios e incluso la sociedad civil quieren informarse mejor sobre el tema. Citemos en particular entre esas nociones los crímenes de guerra, el genocidio, las violaciones graves del derecho de Ginebra, el fundamento de la responsabilidad personal de los autores de tales actos, la cooperación que hay que instaurar entre esos países y el
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, etc. Esa toma de conciencia es sin duda un importante punto de partida para la revisión de las legislaciones penales nacionales de los estados africanos. Debería permitir garantizar la represión penal nacional, complemento indispensable para los esfuerzos de la comunidad internacional emprendidos a fin de garantizar la represión penal internacional de los crímenes de guerra y de las graves violaciones del derecho internacional humanitario. Conclusión. El establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda simboliza el rechazo de la impunidad, refleja asimismo el compromiso de la comunidad internacional por hacer respetar el derecho internacional humanitario y juzgar a los responsables de las graves violaciones de este. Para que el tribunal pueda desempeñar el importante cometido que le corresponde en cuanto a la promoción de la reconciliación nacional en Ruanda y a la lucha contra la impunidad, tanto en ese como en los demás países de África, es necesario que la comunidad internacional pueda proporcionarle los oportunos medios humanos y materiales para el buen cumplimiento de su misión. Las fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas de las cuales sacamos nuestra exposición fue la Corte Penal Internacional, la criminalización de la barbarie. También un texto de delitos de derecho internacional, tipificación y represión internacional. La resolución número 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el trial, casos en el derecho penal internacional humanitario, que es un texto disponible en español, y Akayesu, la primera condena internacional por genocidio. Muchas gracias por escuchar y por su tiempo. No sé si tienen algún comentario o pregunta que hacer al respecto de la exposición.